Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó, y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. La peregrinación que hicieron los magos de Oriente hasta encontrarse con Cristo fue una de tantas peregrinaciones como el ser humano hace en la historia de su vida. En esta ocasión, los magos se dejaron guiar por la luz de la estrella, y esa fue la que les llevó a conocer al Mesías y Salvador, a Cristo. Dice el Papa emérito Benedicto XVI que esa peregrinación exterior tuvo su colofón en una transformación interior. En una transformación interior que les hizo ver 3 puntos a sus majestades. El primero, cambió su visión del poder. El segundo, cambió su manera de ver a Dios. El tercero, cambió su forma de ver y tratar al ser humano. La primera de ellas, los magos, como personas de ciencia, estaban acostumbrados a manejar el poder y a tratar con poderosos, pero no estaban acostumbrados a que el poder se ejerciera como lo ejercía el Mesías y el Salvador. Esperaban ellos que el Hijo de Dios naciera en un humilde establo, en un pueblo insignificante, de un país recóndito y minúsculo como era Israel. Estoy seguro que no. Seguro que se sorprendieron cuando la estrella les llevó a Israel, se sorprendieron doblemente cuando la estrella les llevó a Belén y estaban fuera de sí, puesto que no comprendían nada, cuando la estrella se paró en el portal de Belén, en el establo. En una cueva, los que hemos tenido la suerte de visitar Belén, de poder rezar donde se encuentra la capilla que conmemora el nacimiento de Cristo, ahora lo vemos más o menos con cierta dignidad, porque han construido edificaciones al lado de la cueva, en la misma cueva, pero cuando los magos fueron, se encontraron un establo, un lugar donde había bestias, un lugar donde se guardaba a las ovejas. Y por más que la Virgen María, estoy seguro que hizo todo lo posible por adecentarlo al máximo, aquello no dejaba de ser lo que era: un mísero, maloliente y pobre establo. Allí nació el Todopoderoso. Y a partir de aquel momento ellos entendieron que el poder no se ejerce con violencia, que el poder no se ejerce quitando la libertad a los que están a tu lado, que el verdadero poder es el poder del amor.
el del amor del Hijo de Dios que se entrega para salvarnos, el del amor del Hijo de Dios que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición humana para regalarnos la salvación. Desde aquel momento vieron la vida con otros ojos, pero no solo cambió su forma de ver el poder. Antes posiblemente creerían en aquello que decían los judíos, la paz romana, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Una vez conocido al Salvador, entendieron que solo el amor llena el corazón del hombre de felicidad. El segundo punto, cambió su visión de Dios, porque ellos creían en el Dios creador y por lo tanto en el Dios todopoderoso, pero también en el Dios lejano. Y ese Dios todopoderoso seguía siendo todopoderoso, era el creador de todo, pero no era lejano, se había hecho carne, se había acercado al ser humano. El cristiano cree en el Dios de la encarnación. Y el Dios de la encarnación no es el Dios que crea el universo y se desentiende del mismo. Es el Dios que lo sostiene, es el Dios que lo protege, es el Dios que mediante su amor mueve el corazón de los hombres. Por lo tanto, cambió su visión también de la divinidad. Ya no era el Dios lejano, era el Dios todopoderoso, pero cercano, que se había hecho uno de los nuestros para expresarnos hasta dónde llega el amor de Dios. Y en tercer lugar, cambió también la visión sobre el hombre. ¿Por qué cambió la visión sobre el hombre? Porque hasta la fecha el hombre, con respecto a la divinidad, o bien tenía una relación simplemente de miedo, de temor, o bien una relación de interés. De miedo porque el Todopoderoso podía hacerte la vida imposible, podía quitarte la vida, es el Señor de la vida, pero también de interés porque muchas veces se acercaban solo a Dios para pedir, solo a Dios para que el Señor fuera generoso y las cosechas fueran abundantes, solo a Dios para pedir la salvación o la sanación física o espiritual de algún ser querido. Y a partir de aquel momento, sus majestades aprendieron que el hombre también puede corresponder a Dios. Por eso le ofrecieron oro, incienso y mirra. Era lo que llevaban para el Dios todopoderoso, para aquel que ejercía el poder, o eso pensaban ellos, desde la violencia y desde ese lugar de preeminencia que es estar por encima de los demás. Pero se encontraron con un Dios que ejerce el poder desde el amor, desde la entrega y desde la humildad. Y le ofrecieron los regalos que llevaban: oro, incienso y mirra. El oro como el metal más precioso, el incienso que solo se tributa a los dioses y la mirra que es ese ungüento que sirve para embalsamar a los difuntos. Y lo ofrecieron porque era lo que tenían y se dieron cuenta de que Dios quiere que nosotros le correspondamos, que no solo Dios quiere que le respetemos también, pero que sobre todo le correspondamos. Y esto es lo que queremos hacer los franciscanos de María, como tantas otras instituciones y asociaciones que hay en la Iglesia. Nosotros, siguiendo los pasos de San Francisco de Asís, queremos únicamente hacer amar al amor. Y para hacer amar al amor, queremos tener con Cristo, con Dios, una relación personal, imitando dos modelos: la que mejor entendió a Dios y la que más le amó, su madre, la Virgen María, y el modelo de San Francisco, que quería vivir el Evangelio sin aditamientos, sin echarle azúcar para que fuera más dulce, que lo quería vivir sin glosa. Era tan enamorado de Dios, de Cristo, que llegaron a llamarle el otro Cristo, porque recibió los estigmas y las llagas, porque el Señor se las envió. Y queremos imitar a estos dos modelos para hacer amar al amor. Y sabemos que es la espiritualidad lo que mueve el corazón del hombre. Y por lo tanto, junto con hacer amar al amor imitando a la Virgen María y a San Francisco, tenemos un programa que son las escuelas de agradecimiento para enseñar a agradecer. Cada domingo el Evangelio es la palabra que nos da vida y que guía nuestra vida. Y en segundo lugar, junto con la espiritualidad, tenemos un método sencillo de oración, que es el método
que ilustran estos 8 cuadros que la familia Sánchez, que Pilar nos ha regalado. Y nos lo ha regalado para que entre la espiritualidad por nuestros ojos, para que recordemos los 8 pasos, empezando por mi izquierda. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Continuamos por la derecha. Te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Que el Señor nos ayude para que le correspondamos, para que como sus majestades sigamos ese itinerario exterior que es fruto del cambio interior, de saber que el poder no se ejerce con violencia, sino con amor, de tratar a Dios no como el Dios lejano, sino como el Dios cercano, y de entender que tienes que corresponder a Dios, que a Dios le importas, y que es Dios aunque tú no vengas a misa, aunque no reces, aunque no le des las gracias, pero que haces daño a Dios porque Dios te ama. Y cuando uno ama, sabe que si no es correspondido, al final su corazón está dañado. Dios es el Todopoderoso, pero es un Todopoderoso que ama. Y porque ama, sufre por sus hijos los hombres. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Él sufre, porque solo quiere nuestro bien, nuestra felicidad, nuestra salvación. Que el Señor nos ayude para amarle cada día más y para que eso se traslade a nuestra relación con los que se cruzan con nosotros en el camino de la vida. Sus majestades fueron luz para aquellos que se cruzaron con ellos en ese peregrinaje. Que nuestra forma de vivir también ilumine, lleve esperanza y consuelo a los que no conocen a Dios y sufren en el cuerpo y en el espíritu. Que Él nos ayude. Nos ponemos todos en pie.